Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos da gusto poderles saludar por este medio, agradecidos con la misericordia del Señor. Gracias les damos por permitirnos entrar en sus hogares. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos gozamos de poder estar un día más para poder compartir la bendita palabra del Señor. Han sido unos días en esta semana, mis amados hermanos, un poco dura, en lucha, en oración, pero como siempre nuestro Señor nos da la victoria en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor porque Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La vida de la familia Chávez Díaz, porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Si ellos escuchan el mensaje, pues les enviamos un saludo fuerte, caluroso, fraternal, con mi familia desde este lugar. Bienvenidos así que de estas palabras a nuestro hogar nuevamente, mis amados hermanos y oyentes que están escuchando. Damos la gloria al Señor porque para eso estamos en esta hermosa mañana, esta mañana que nos regala el Señor, quizás un poquito calurosa, pero gracias al Señor. La Biblia nos dice que en todo tiempo nosotros seamos agradecidos. Gracias a Dios por ese sol que nos ha alumbrado, porque Él nos permitió ponernos sobre nuestros pies, dándonos vida, ese soplo de aliento. Gracias a Dios por esa brisa también que sentimos, porque si sentimos esa brisa y pudimos ponernos sobre nuestros pies es porque por la misericordia de nuestro Dios. Bendita sea esa gracia que el Señor tiene para con todos sus hijos. Agradecidos mis amados hermanos por este domingo maravilloso que el Señor nos da. Quizás para muchos sea un día de encierro, pero yo me gozo en realidad poder llegar a sus hogares por este medio, poderles saludar. Quizás no hemos podido llegar a sus hogares, pero por este medio les saludamos fraternalmente, con un abrazo caluroso. Ahí reciba de nuestra parte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos quisieran andar tal vez paseando de una u otra manera, pero por las disposiciones que se dan del gobierno no podemos, pero qué bueno que podemos estar en nuestra casa haciendo esto, lo mejor, meditando en la palabra del Señor. Eso es lo mejor para el creyente, meditar en la palabra del Señor, conocer un poco de la palabra del Señor, gozarnos juntamente con el Señor y en familia, amados hermanos. Una familia en Cristo Jesús. Así es que les saludamos con mucho amor, con mucho cariño, mis amados hermanos, y quiero que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oremos para pedirle la dirección al Señor, dándole la gloria a Él en todo momento, en todo tiempo, y agradecidos, con un corazón agradecido. Recuerde lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:18, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Es necesario que tengamos un corazón agradecido. Recordemos ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y por eso que tenemos que tener gratitud nosotros para con el Señor. En todo momento, no dice la palabra que solo cuando tengamos abundancia o cuando estamos alegres. En todo momento tenemos que ser agradecidos. Eso es lo que tenemos que aprender del Señor. Así es de que vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora venimos delante de su presencia, Dios mío, con los que me están escuchando, mi Señor, unidos y convenidos, mi Señor amado, creyendo en esa palabra fiel y verdadera, que donde 2 o 3 congregados en su nombre están, ahí en medio está usted, Señor. Creyendo, mi Señor, en esas misericordias, esos favores que usted ha dado a su pueblo, mi Señor. Creyendo, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús, que sus misericordias son nuevas cada mañana, su fidelidad para siempre. Cada mañana representa nuevas misericordias, nuevas bondades, un nuevo inicio en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, porque usted nos ha provisto de techo, nos ha provisto de alimento, nos ha provisto de calzado, de vestido,
de salud, mi Señor. Esa salvación tan grande, Señor, que su palabra nos insta a que no la descuidemos, Señor. Gracias, Dios eterno, por la vida de nuestras familias, papá. Bendecimos a cada uno. Bendigo a mi familia y bendecimos a cada una de nuestros familiares, Señor, de los oyentes, sus familias allá, sus hogares, los que nos van a oír. Los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos en el nombre de Jesucristo que esta palabra sea confortando las vidas, animándolos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está entristecido, tiene problemas, quizás a alguien ahora por la situación que se está viviendo lo hayan despedido, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que usted conforte su corazón a través de su palabra, Señor, porque esta es su palabra, Señor amado. Oro en el nombre de Jesucristo, reprendiendo toda enfermedad, reprendiendo toda tristeza, todo desgano, reprendiendo en el nombre de Jesús, Señor, todo corazón apocado, Señor. Todo corazón, Señor, que como que siente que ya no puede seguir. En el nombre de Jesús, Padre, tomamos autoridad y enviamos palabras, Señor, como dice su palabra en el Salmo 107:20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Padre bendito, en el nombre de Jesús proclamamos también, Señor, lo que dice su palabra en el Salmo 103. Que usted es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, Señor. Padre, proclamamos esa palabra, Señor, del Salmo 27, que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Por lo tanto, no temeré, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oh Señor, hoy no podemos estar en su casa, Dios mío, pero sí podemos, Señor, en familia, congregarnos y escudriñar su palabra. Gracias por esta oportunidad, Padre, y bendigo este medio en el nombre de Jesús, por el cual usted nos permite proclamar su palabra, por el cual usted nos permite llegar a los hogares de los hermanos, de los amigos, de los oyentes, papá. Oro en el nombre de Jesús para que usted use este medio, Señor, y que sea alcanzadas personas, mucha gente, Señor. Que su Santo Espíritu se mueva, Señor, así como cuando se movía sobre la faz de las aguas, Señor. Que se mueva tocando las vidas, tocando los corazones, Señor. Él es el que da el convencimiento de pecado al mundo, Señor. Cuando nosotros no hemos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos pecado en nuestra vida. Y solo a través del Señor Jesucristo podemos recibir ese perdón de pecados si lo confesamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Padre, gracias, Dios mío, por esta bendición que usted nos da de poder compartir su palabra. Oro en el nombre de Jesús para que sujete toda palabra humana, Señor. Queremos oír su palabra, Señor. Queremos, Señor, alimentar nuestra alma con su palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús, papá, para que su Santo Espíritu tome el control de las palabras que van a salir de mi boca y que sea usted hablando a través de mí, Señor. Que sea usted dando esa palabra, Señor, de ánimo, de aliento, Padre, para sus hijos, en el nombre de Jesús, papá. Oro en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesucristo, Padre. Si hay alguien que está con deudas, Padre, si hay alguien que tiene problemas financieros, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ayudarle en el nombre de Cristo. Para todo aquel que tiene escasez también, Padre, oro en el nombre de Jesús para que esta palabra sea animándolo a confiar en el Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y lo ha hecho. Hemos visto su mano de poder, ayudándonos, levantándonos, socorriéndonos en medio de esas tribulaciones, en medio de esas pruebas, Señor. Padre, bendecimos los hogares, papá. Le damos la gloria y la honra porque solo usted lo merece. Queremos levantar nuestra voz, Señor, con júbilo, con gratitud, mi Señor, porque solo usted es digno de toda alabanza, de toda gloria, mi Señor. Mi alma le alaba y le bendice, mi Señor amado. Gracias, mi Señor, por esa oportunidad preciosa que nos da, papá. Oro en el nombre de Jesús que su Santo Espíritu se mueva allá en las vidas, en los hogares, tocando esas vidas, papá. Ahí, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, que sientan su presencia, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, Padre,
que puedan sentir su presencia allá, papá. En el nombre de Jesús, confortando los corazones, abrazando, Señor, allá a las personas, papá. Aquellos que quizás han perdido sus seres queridos, Señor, por todo lo que se está viviendo, Señor, allá, confortando esos corazones, papá. En el nombre de Jesús, animándolos, Dios mío. En el nombre de Jesús, papá. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, por todos los que andan laborando, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, quizás, pues la mayoría no, Señor, pero algunos tienen permiso, Señor. Y los que no, pues se quedan en sus casas, Señor. Clamamos misericordia por todos los que laboran, papá, los que están laborando, que usted los guarde. Que bendiga las empresas, papá, que bendiga sus trabajos en el nombre de Jesús. Que supla, Señor, toda necesidad, Dios mío, conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Que usted ayude, Padre, a los hermanos y amigos, Padre, a hacer un trabajo excelente, Padre, en el nombre de Jesús, para echar adelante esas empresas en el nombre de Cristo, para que en todo sea glorificado el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por este momento precioso, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo su palabra, confiando y creyendo que va a caer en tierra fértil, papá, en tierra abonada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Damos la bienvenida a los que se hayan unido hace un momento. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo y nos gozamos de estar nuevamente con ustedes compartiendo este precioso tiempo, este momento que esperamos para poder escuchar la palabra del Señor. Gracias a Dios porque usted nos permite entrar y llegar allá a sus hogares en el nombre de Jesús. Quiero que si usted tiene su Biblia ahí a la mano, y si no, pues escucha usted la palabra del Señor. Quiero que abran sus sagradas escrituras y la tienen ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Es una historia preciosa, maravillosa, mis amados hermanos, donde nos habla acerca del profeta Eliseo, algo que sucedió y que nos puede servir mucho en este tiempo, en lo que estamos viviendo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ahí vamos a ver la historia de una viuda en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos la bendita palabra del Señor. Dice así, segunda de Reyes, capítulo 4. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, al profeta Eliseo. Y él le dijo: ve, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Qué maravillosa palabra, mis amados hermanos. Estaba yo orando anoche y pidiéndole al Señor que me diera una palabra de aliento, una palabra que nos animara en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos quizás para alguien inseguros, tiempos quizás difíciles, ¿verdad? Que se está viviendo, la economía se ha venido abajo, a muchos han sacado de los empleos, las empresas se están declarando en quiebra, están cerrando muchos negocios y es una incertidumbre la que se está viviendo. Y la palabra del Señor lo que trata es de animarnos,
para que afrontemos nosotros con nuestro Dios todo lo que se viene. Aquí podemos encontrar, amados hermanos, como hemos dicho, aquí podemos encontrar en la palabra del Señor la historia del hombre, la creación del hombre, el pasado, el presente y el futuro, lo que Dios tiene para el hombre de Dios, para aquel que quiera acercarse y buscarle al Señor. Aquí podemos encontrarlo. Con estos pasajes que leímos, mis amados hermanos, yo no quiero entrar en tema de deudas ni hablar de economía, sino que quiero enfocarme en el tema de la búsqueda por ayuda. Y yo le estaba titulando este mensaje, Lección de vida, busquemos a Dios en medio de nuestras pruebas. Porque muchas veces tenemos una emergencia, tenemos alguna situación difícil y lo que hacemos es que buscamos primeramente al hombre. Y cuando ya el hombre no nos da una respuesta, entonces buscamos a nuestro Dios. La Biblia nos habla que lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor. Y podríamos decir, ¿tenemos problemas? Podríamos preguntar, ¿quién no tiene problemas? Por supuesto. Más en estos tiempos. ¿Quién no tiene problemas? Hasta podemos decir, hasta un niño que comienza a ir, un niño que tenga unos 5 años comienza a ir a estudiar y ya tiene problemas porque hay amiguitos que lo molestan en los estudios. ¿Quién no tiene problemas en este mundo? Hoy vemos la escasez y hablábamos de la falta de empleo, la crisis económica que hay. Y por eso es de que quiero hablarles de otro lado de la historia. Lamentablemente, siempre de una u otra manera hay problemas. De una u otra clase siempre hay. Pero la pregunta que tendría que surgir en esto es, ¿de qué manera estamos nosotros afrontando los problemas? Quizás usted diga, bueno, yo tengo dinero y cuando vienen problemas, pues yo acudo, si es de una enfermedad, pues yo acudo al médico y voy con el médico. Sí, y cuando el médico dice, ya no puedo hacer nada, la ciencia topa y dice, ya no puedo hacer nada, le pregunto, ¿qué hace usted? O quizás alguien diga, bueno, yo tengo algunas propiedades y cuando tengo problemas, pues yo vendo lo que tengo y busco ayuda. Y cuando se termina eso, ¿qué hacemos? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Hoy el tema es, mis amados hermanos, es para que nosotros busquemos primero la ayuda en nuestro Dios. Yo sé que hay hermanos que nos ayudan, oran por nosotros, pero la Biblia nos insta y nos manda a nosotros que primero busquemos la ayuda de Dios. Busquemos la ayuda de Dios. Eso es lo que nos recomienda en la receta, la búsqueda a Dios. El Señor dijo en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Nosotros hemos visto eso, mis amados hermanos. Hemos tenido situaciones en las que muchas veces hemos orado y no ha sucedido nada. Pero eso no indica que nosotros desmayemos. Seguimos buscando. El Señor Jesucristo en una oportunidad hablando con las personas que lo seguían, con sus discípulos y las personas que andaban con él, en Lucas 18 les habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si el Señor lo hace de esa manera, el Señor Jesús lo está hablando de esa manera, es porque Él puso el ejemplo. En ese capítulo de Lucas menciona una viuda también, una mujer que venía todos los días al juez a pedirle que le hiciera justicia. Todos los días. Hasta que llegó un momento en que el juez dijo, voy a hacerle justicia a esta mujer, no voy a hacer que viniendo de continuo me vaya a cansar, voy a perder la paciencia. Y decidió hacerle justicia. Y el Señor Jesucristo menciona y dice,
¿Cuánto más para aquellos que claman día y noche? ¿No les hará justicia a Dios? Por supuesto que sí. Y en este pasaje nosotros estamos viendo que esta mujer, amados hermanos, en el pueblo de Israel, en la antigüedad, si ustedes se dan cuenta, el hombre anhelaba tener hijos varones, no hijas. Era porque a la mujer había un tanto de desprecio. Imagínense una mujer ya viuda, sin nada, no tenía nada. Y aparte de eso, de no tener nada, tenía 2 hijos que tenía que mantenerlos. Y había un hombre a quien le debían, que el esposo le había dejado una deuda y que llegaba a cobrarle todos los días. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Que nos hemos hecho acreedores de algo, de una deuda, y ahí están cobrándonos. Pues para nosotros es esa palabra. Hay que buscar la ayuda siempre del Señor. Esta mujer, al verse imposibilitada, viuda, el acreedor le quería quitar a los hijos, porque antes se vendían por esclavos y entonces cubrían las deudas. Esta mujer, cuando vio esa situación tan difícil, tan tremenda, ella no corrió con la vecina. Ella clamó al profeta. En ese tiempo en Israel siempre se buscaba la respuesta de Dios por el vidente, que en ese tiempo así lo llamaban al profeta. Y esta mujer clama al profeta Eliseo. Y cuando ella le habla al profeta Eliseo, Eliseo le dice y le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Dime qué tienes en tu casa. Quizás hoy usted diga: yo no tengo nada. Esa vasija que le quedaba a esta mujer, amados hermanos, no era significante. Porque en la antigüedad, allí en el pueblo de Israel, abundaba el aceite. Claro que se vendía caro, pero era una vasija, era insignificante para lo que debían. Pero para Dios, Él no está buscando cosas grandes en nosotros. Él lo que quiere son vasijas dispuestas. Eliseo vio la oportunidad ahí que Dios podía bendecir a esta mujer por medio de eso. Hoy el Señor quizás nos pregunta: ¿qué tienes? Y eso que usted cree que es insignificante, Dios lo ve con muchas posibilidades. Esa vasija que puede representar nuestra vida. Eliseo le responde y le dice: ve con tus vecinos y pide prestadas vasijas, y le menciona algo interesante. Eliseo le dice: no pocas. ¿Cuántas veces el Señor ha querido bendecirnos a nosotros y nosotros nos limitamos, le ponemos límite a Dios? Dios iba a glorificarse, amados hermanos, por medio de esas vasijas vacías. Él quiere glorificarse en su vida, quiere glorificarse en nuestras vidas. Pero ¿cómo están esas vasijas? Cuando ella oyó esa palabra, ella no dijo: ¿y para qué querrás vasijas vacías, Eliseo? ¿Para qué voy a querer yo vasijas vacías? ¿De qué me van a servir? Esa mujer no preguntó nada. Ella se fue corriendo y fue a pedir vasijas vacías prestadas a todos los vecinos. Ella obedeció a la palabra que se le dio. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Muchas veces hemos oído la voz de Dios. Dios nos ha hablado: haz esto, haz aquello. Y nosotros cuestionamos la palabra de Dios. Por eso es de que nosotros, amados hermanos, nosotros mismos ponemos límite a Dios y no llegan las bendiciones.
Pero cuando nosotros decidimos confiar plenamente, poner nuestra confianza en el Rey de Reyes, en el Hacedor de maravillas, entonces vamos a ver sobreabundar, ver lo que Dios quiere darnos. Esta mujer, amados hermanos, corrió a pedir inmediatamente, a buscar ahí de los vecinos todas las vasijas. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que ella obedeció y cerró la puerta y pedía las vasijas vacías a sus hijos. Y milagrosamente ella seguía vaciando de esa pequeña vasija a todas las vasijas y no cesaba el aceite. Yo pregunto ahora, ¿creemos nosotros que nuestro Dios es suficiente para llenar esas vasijas? ¿Para darnos lo que necesitamos? Si usted se queda todavía pensando, le comparto un pasaje de la Escritura. Jeremías 32, 27 dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí?, pregunta el Señor. Y en el Evangelio de Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Si usted lo cree, diga amén. Cuando nosotros decidimos creerle al Señor, amados hermanos, se llenan las vasijas, se llena nuestra mesa, se llena nuestra despensa. Pero tenemos que creerle a Él. El problema del ser humano es que siempre ha habido duda. Cuando enfrenta los problemas, cuando vienen las tribulaciones, entonces es donde se prueba verdaderamente nuestra fe. Qué bonito es, ¿verdad?, decir yo soy cristiano y yo le sirvo al Señor. Y qué bonito es decir cuando tenemos todo, no hay ningún problema, tenemos abundancia de todo, tenemos salud, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que pasa? Dios se olvidó de mí. ¿Qué está haciendo Dios? Yo ya no veo a Dios en ningún lado. Dios no me ama, Dios no me quiere. Amados hermanos, ¿será que Dios podrá contradecir su palabra? Él no cambia, Él no muda. Él es el mismo de hoy, de mañana y por todos los siglos, dice la palabra en Hebreos 13. Él no cambia. Él no es hombre ni hijo de hombre para que cambie. Lo que Él nos promete, las promesas que tenemos en las Sagradas Escrituras, Él las va a cumplir. Si nosotros decidimos creerle, si nosotros decidimos buscarle, si nosotros decidimos poner nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es lo que ha hecho usted cuando ha tenido problemas? Quizás ha tenido la pérdida de un familiar. Ahí está el Señor, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese llanto, en medio de esa... encuentra el Señor abrazando, confortándolos. Isaías dice que aunque la mujer, dice, aquella que dio a luz, pudiere olvidarse de su hijo, Jehová no se olvidará de su creación. El Señor siempre está aguardando que nosotros lleguemos a buscarlo para pedirle ayuda. Él no se complace en la maldad. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre nos dará las cosas en Jesucristo. Nos dará de su Espíritu. Teniendo el Espíritu Santo nosotros, entonces vamos a hacer lo que al Señor le agrada. Qué maravilloso, mis amados hermanos. Y quiero hacerles énfasis en algo que hizo el Señor, por si usted todavía piensa o tiene duda en cuanto a la provisión de Dios. En una oportunidad, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, dice la palabra del Señor que el Señor iba recorriendo las aldeas y en una oportunidad dice que supo la gente que Él iba para cierta región y lo siguieron una gran multitud.
y estuvieron ahí con él, y cuando él vio esa multitud, tuvo compasión de ellos. Y como ya era tarde, después de haberles compartido el mensaje, los discípulos vinieron y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas, para que vayan ahí a las tierras cercanas y que consigan algo de comer. Muchas veces nosotros hablamos de esa manera equivocada, porque no estamos reconociendo que el proveedor, el que suple nuestras necesidades, está con nosotros. A lo cual el Señor Jesucristo le respondió: ¿y por qué no les dan ustedes de comer? 200 denarios no alcanzaría para alimentar a esta multitud, contestó uno de sus discípulos. Y el Señor, con ese grande amor, les pregunta lo mismo que preguntó Eliseo: ¿cuántos panes tienen? Sus discípulos les dijeron: tenemos 5 panes y dos peces. Y podríamos decir: ¿y qué será esto para esta gran multitud? Pero lo que nosotros vemos como poco, para Dios basta, es suficiente. Con ese poco, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo dio gracias, bendijo esos panes y esos peces. Y dice que se alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar a los hombres y mujeres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso de todo eso? Después de que los discípulos habían dicho: ¿cómo va a alcanzar estos 5 panes y estos 2 peces para esta gran multitud? Recogieron 12 cestas llenas de todo lo que sobró. Así es nuestro Dios. De la nada Él produce. De aquello que usted piensa que ya no sirve, no tiene valor, Él lo hace con valor. Cuando nosotros no valíamos nada, Él nos vio como unas vasijas que podía usar. Cuando para el mundo no servíamos para nada, no teníamos ningún valor, el Señor nos vio con ojos que sí valemos para Él. Por eso es de que Él dio su vida por nosotros. Por eso es que tenemos que tener gratitud en nuestro corazón. Hoy podemos ver dónde estábamos antes. O quizás alguien diga: sí, antes estaba mejor yo de conocer el Evangelio. La vida del cristiano, mis amados hermanos, el Señor nunca nos prometió una vida color de rosa. El Señor nos dijo que íbamos a tener pruebas, que íbamos a tener luchas, pero que íbamos a heredar la vida eterna. Y que en medio de esas luchas y pruebas, Él nos iba a ayudar también. Todo aquel que pone su confianza en el Señor jamás será avergonzado. La Biblia nos habla y dice el salmista, el rey David: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todos aquellos que hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo, podemos llegar al Señor cuando veamos esa escasez y clamar a Él: Señor, ayúdame. Y el Señor no se tardará en llevar esa provisión. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros lo hemos vivido. En medio de escaseces, en medio de pruebas, hemos visto la mano de poder del Señor. Él nos ha sustentado, Él nos ha sostenido. Cuando muchas veces hemos visto que está escaseando la provisión, el Señor envía esa provisión. Así como cuando Elías estaba allá, que había dejado de llover, amados hermanos, imagínese usted una sequía de 3 años y medio. Y mientras todos estaban sufriendo, Elías bebía del arroyo de Keriat y era alimentado por cuervos. Ahí le llevaban carne y le llevaban pan. Ese es el Dios que le hablo yo. El Dios que suple nuestra provisión. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Ese Dios del que le hablo, que Él está ahí esperando que usted llegue y que le pida ayuda. Y si usted le ha pedido, quizás no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra del Señor a nosotros nos habla en 1 Juan 5:14,
Y esta es la confianza que tenemos, dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que aprender a pedirle al Señor. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a vivir una vida agradable al Señor. La palabra del Señor nos habla a nosotros que busquemos primeramente su reino y su justicia, y Él añadirá todas las cosas. Si nosotros disponemos vivir una vida agradable al Señor, no tenemos por qué preocuparnos de las cosas materiales. Él va a bendecir nuestro trabajo, Él va a bendecir nuestra entrada, nuestra salida. Él colmará de bendición nuestra familia, va a bendecir nuestra casa, nuestros hijos. Si nosotros decidimos buscarle y vivir una vida agradable a Él. La palabra del Señor nos dice a nosotros, amados hermanos, en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el versículo 19 del Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le librará. En medio de toda esa tribulación, de esa prueba que está viviendo, clame al Señor Jesucristo y Él le ayudará. Él proveerá en medio de esa sequedad, en medio de ese desierto. Él hará brotar manantiales de agua viva. Pero permítale al Señor. Deje al Señor. Si usted está dispuesto a eso, usted está dispuesto a buscar al Señor, Él va a oír. Va a oír su voz ahí, su súplica, su ruego. No llegue quejándose, no le diga al Señor por qué. Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Permita al Señor que Él moldee su vida. Y entonces va a conocer usted las bendiciones que Dios tiene preparadas para su vida. Esta mujer, amados hermanos, se quedó en cierta cantidad de vasijas. Quizás dijo ella, esta es suficiente. Y cuando ella estaba pidiendo otra vasija porque seguía el aceite ahí, el hijo le dijo, ya no hay. Y cesó el aceite. Qué maravilloso en realidad. Qué maravilloso que la provisión de Dios, mis amados hermanos, suple todas nuestras necesidades. Cuando nosotros aprendemos a confiar y a creerle a su palabra, Él suple todas nuestras necesidades. Él sacia de bien nuestra boca, dice la Biblia, de modo que nos rejuvenezcamos. Él nos corona de favores y misericordias, si nosotros decidimos creerle. Esta viuda dice que cuando tuvo todas las vasijas llenas fue y le dijo a Eliseo, como quien dice, mira Eliseo, lo que Dios hizo por mí. Ahora ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y vive. Vive, qué maravilloso en realidad. Y vive de lo que sobre. Así es el Señor con nosotros, mis amados hermanos. Cuando nosotros decidimos pedirle ayuda a Él, creyendo en su palabra, creyéndole al Señor, el Señor va a suplir todas necesidades. Se va a llenar ahí nuestra despensa. Él va a suplir nuestra mesa. Cuando nosotros miremos que está escaseando, Él va a suplir todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta mujer, amados hermanos, quizás inició aquí en esta historia con una tragedia, pero termina con un final feliz. Y así es todo aquel que se acerca al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 50:15, invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Ahí viene el detalle. El Señor nos honra, nos ayuda y nosotros nos olvidamos luego. Muchas veces somos desagradecidos. A Moisés dijo, ¿cómo voy a ir? Solo tengo una vara. Y esa vara usó el Señor, amados hermanos. Esa vara que tuvo Moisés, el Señor la usó para hacer prodigios y milagros. Esa vara golpeó el mar y abrió el mar rojo. Hoy se abren las puertas de oportunidades para usted si usted decide creerle al Señor. Hoy se rompen las cadenas, esas ataduras que el enemigo tiene, si usted decide creerle al Señor, si usted decide pedirle ayuda, socorro al Señor.
Nuestro socorro y nuestro auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él nos va a ayudar. Él nos va a socorrer. Si usted decide poner su confianza en Él. Y entonces nosotros vamos a ver esa provisión que tanto hemos estado esperando. Yo le animo, le insto a que confíe plenamente en el Señor, que no desmaye. En medio de esta situación que estamos viviendo, vea la mano de Dios moviéndose en todo. Esto que estamos viviendo, mis amados hermanos, es en cumplimiento a la palabra. Los tiempos se están acortando. Depende de nosotros en quién y en qué decidimos poner nuestra confianza. No confíe en sus fuerzas. Confíe plenamente en el Señor Jesucristo. Y Él lo va a ayudar. Así como cuando Pedro se estaba hundiendo allá en el mar, cuando le faltó la fe, cuando dudó, él inmediatamente sabía quién lo podía ayudar. Y él clamó, Señor, ayúdame. E inmediatamente esa mano de poder lo levantó nuevamente y lo puso sobre las aguas. Cuando estamos a punto de colapsar y nosotros clamamos con todo nuestro corazón, Señor, ayúdame, el Señor está presto para socorrernos, amados hermanos. Yo le insto en el nombre de Jesús a que confiemos plenamente en el Señor, a que pongamos nuestra confianza en nuestro Señor, en el hacedor de maravillas, en el hacedor de milagros, y Él no lo va a echar fuera sin antes que usted lleve llena esa provisión para su casa. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Quiero comentarles algo y es una historia breve para que no nos vaya a acontecer a nosotros. Estaba yo leyendo y compartiendo con mi esposa y con mi hija en el segundo libro de Crónicas, capítulos 14 y 16. En ese tiempo comienza a gobernar un descendiente de David, el rey Asa. Este varón, cuando inició a reinar, la palabra del Señor nos dice, y si usted quiere lo puede leer ahí en segunda de Crónicas 14 al 16, cuando él comenzó a reinar, puso toda su confianza en el Señor, anduvo en los caminos como anduvo David, quitó todas las imágenes, todo lo que había, toda la abominación de Israel, y dice que mandó al pueblo que buscasen al Señor y que meditasen en la ley, que la cumplieran. Y entonces cuando hizo el pueblo eso, por eso es que es importante poner nuestra confianza en el Señor, dice que tuvo paz. Pero siempre vienen pruebas. Dios permite las pruebas para que nuestra vida se pula, para que crezca nuestra fe. Vino prueba a los 10 años, dice que vino un etíope, Sera, contra él, a atacarlo. Y traía nada más y nada menos que 1,000,000 de hombres armados y 300 carros de guerra. Pero no se amedrentó Asa porque él sabía en quién había confiado. Y dice que salió con menos de la mitad de ese ejército y clamaron al Señor. Y dice que cuando dieron el grito de guerra, tocaron las trompetas y el Señor los ayudó y desbarataron al ejército y les tomaron gran botín. Pero qué triste la historia, porque en el capítulo 16 Asa dice que viene el rey de Israel contra él y dice que viene y comienza a fortificar Ramá para que nadie entrara ni saliera de Judá. Y entonces el rey Asa tiene miedo y hace alianza con Ben-Hadad, el rey de Siria. Saca todo el oro y la plata de la casa del Señor y de la casa real y se la manda a él para que haya alianza entre él. Y le dice, haya alianza entre nosotros como la hubo con mi padre y tu padre. Y este hombre está de acuerdo por todo lo que le mandó, por el oro y la plata. Pero aquí viene lo tremendo. Después de hacer alianza con ese hombre, imagínese aquel varón que puso la confianza en el Señor y que desbarató aquel gran ejército
después tienen miedo. Eso es lo que nos acontece a nosotros. Cuando vemos las pruebas, tenemos temor. Pero dice la palabra que después vino el vidente Hanani y trajo palabra y le dice, ¿por qué? ¿Por qué te has apoyado en el rey de Siria? ¿Y por qué no te apoyaste en Jehová, tu Dios? Por eso, dice, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea que él lo iba a conquistar también. Porque los ojos de Jehová, oiga bien esto, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, no se le escapa nada al Señor, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y entonces le dice el vidente, el profeta, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Que no nos acontezca eso, amados hermanos. Quizás hoy no viene un ejército visible contra nosotros, pero viene situación difícil. No actuemos locamente, poniendo nuestra confianza en hombre, en mujer o en cosas. Pongamos nuestra confianza en el Dios que sí lo puede, en aquel que dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Y Lucas lo confirma, porque todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y oro en el nombre de Jesús para que les haya tocado sus vidas con esta palabra. Que por medio de esto sean confortados nuestros corazones, nos aliente esta palabra para que confiemos plenamente en nuestro Dios, porque Él sí puede. Él sí puede. Él lo puede todo, mis amados hermanos. Él venció con poder y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, abogando por todos aquellos que le creen. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, mis amados hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo aquí con mi familia. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Les amamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente y que tengan un excelente día compartiendo con la familia. Bendiciones, mis amados hermanos, y hasta una nueva próxima.